Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema para esta primera unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema la derivada. Entonces vamos a definir lo que es una derivada. Vamos a iniciar con una presentación de lo que es la derivada, porque de esta forma podemos lograr una animación que en un pizarrón o en una clase presencial no podríamos realizar. Bien, entonces una gran pregunta es, ¿qué es una derivada? Comúnmente muchos saben cómo determinar una derivada, pero no tienen clara la idea o el concepto detrás de la derivada. Veamos un ejemplo. Si tenemos una función denominada y igual a x cuadrado, podríamos decir que la derivada de esta función es 2x. Y esto es correcto, pero eso no responde a la pregunta ¿qué es una derivada? Memorizar términos o procedimientos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significan es equivalente a no saberlo. Es por eso que nosotros hacemos hincapié en la importancia de la teoría. Las matemáticas no se memorizan, deben ser razonadas. Obviamente, el razonamiento viene de conocer la base teórica. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos o términos geométricos. Siempre que se habla de los conceptos de recta secante y recta tangente, se utiliza una circunferencia. Y la recta secante es una recta que intercepta la circunferencia en dos puntos. Es decir, que la circunferencia y la línea recta tienen dos puntos en común. La recta tangente es una recta que intercepta la circunferencia o que tiene únicamente un punto en común con la circunferencia. Vamos a aplicar estos conceptos a una función. Asumamos una función, en este caso una función cuadrática, una parábola, y trazamos una recta secante. Como podemos ver, intercepta el gráfico de la función en dos puntos, es decir, la recta y la parábola tienen en común este punto y este punto. La recta tangente tiene en común con la gráfica un solo punto, aproximadamente por ahí. Una de las características principales de una recta es la pendiente. En términos sencillos, la pendiente de una recta es un valor numérico que representa la inclinación en el plano cartesiano
de dicha recta. Ahí está. Los dos puntos, x1, y1 y x2, y2. Este x2 menos x1 es lo que nosotros conocemos como desplazamiento y y2 menos y1 como la elevación. Y una vez que dividimos esa variación en y entre la variación en x, obtenemos la pendiente. Y esto es bien sencillo de obtener siempre y cuando conocemos estos dos puntos. Obtenemos los dos puntos de la recta. Entonces, de acuerdo con lo anterior, para obtener la pendiente de una recta secante al gráfico de una función, si conocemos estos dos puntos, determinamos la pendiente. Ahora bien, ¿y cómo haríamos para determinar la pendiente de una recta tangente si solo conocemos un punto? Es decir, no tenemos x2, y2. Recuerde que para determinar nuestra pendiente aplicando esta fórmula, es necesario contar con x2, y2. Recuerde que lo que se desea conocer es un método para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente. Entonces, supongamos que deseamos conocer la pendiente de la recta tangente en el punto x1. Aquí está x igual 1, pero es el punto x1, que puede ser cualquier valor. Recuerde que nosotros representamos al primer punto como x1, y1, y a otro punto le denominamos x2, y2. Pero, ¿cómo hacemos para determinar la recta tangente en el punto x1, y1? Entonces, si nosotros hacemos diversas aproximaciones de rectas secantes, podemos hacer una muy buena estimación de la pendiente de una recta tangente. ¿Y a qué se refiere con estimaciones? Vamos a iniciar, vamos a partir de una recta secante y haremos varias aproximaciones hasta lograr una recta tangente. ¿Cuál es el problema de determinar la pendiente de una recta tangente? El hecho es que tenemos únicamente un punto. Y digamos que utilizáramos el mismo punto como x1, y1 y como x2, y2. Eso no representaría un problema porque el denominador se haría cero. Ese es el problema. Aunque también en este caso el numerador se haría cero. Pero el mayor problema es el hecho de que el denominador sea cero. Es decir, recuerde que x
2 menos x1 es lo que nosotros conocemos como el delta x. Entonces, el problema es que el delta x sea cero, porque estaríamos dividiendo entre cero, aunque la suposición que acabamos de plantear hace que el numerador también sea cero. Entonces, eso debería de darnos algo en qué pensar. Bien, entonces las aproximaciones consistirían en hacer que la distancia entre x1 y x2 o x y x más delta x, que aquí están representados de otra forma, es solo notación, pero para nosotros esto sería x1, x2 o x y x más delta x. Entonces voy a reducir la distancia entre x1 y x2, es decir, hacer que el delta x sea más pequeño. Y pueden ver que el delta x se hizo más pequeño y este punto se movió sobre la gráfica de la función en dirección a este punto, al punto x1 y e1. Es decir, al reducir la distancia en el delta x, los puntos se acercaron. Hacemos más pequeña la distancia entre x1 y x2, es decir, hacemos que el delta x sea más pequeño, el punto se desplaza sobre el gráfico, acercándose al primer punto, y vemos que entre más pequeño es el delta x, la distancia entre estos dos puntos comienza a reducirse. Y mire, ahí la distancia está bien pequeña y los puntos se siguen acercando. Pero yo quiero hacer que la distancia entre este punto y este punto sea lo más pequeña posible. ¿Qué sucede? Que al no existir esa distancia entre los dos puntos, la recta secante se vuelve tangente. Pero, como ya habíamos establecido, esta distancia no podría ser cero, porque tendríamos una división entre cero. Pero nosotros tenemos la herramienta para tener un aproximado bastante aceptable de esta tangente. Y es mediante un límite, porque aunque este valor nunca llegue a ser cero, podemos agregar infinitos puntos decimales después del cero, pero si al final hay cualquier valor, la diferencia entre cero y ese valor, por muy pequeña que sea, que será infinitamente pequeña, siempre existirá esa diferencia y no estaríamos dividiendo entre cero. En este caso, la pendiente de la recta tangente a una curva es el límite
del cociente de incrementos. Bien, entonces vamos a decir que la derivada es uno de los conceptos más importantes en matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en cualquier punto de la misma, siempre y cuando el límite exista. Aquí tenemos que la derivada, que puede representarse como f', como y', es el límite cuando la variación en x tiende a cero, recuerde, pero no es cero, de la variación en y entre la variación en x. Recuerde que esta expresión ya la habíamos utilizado anteriormente para calcular la tasa de cambio promedio y de hecho establecimos que la tasa de cambio promedio era una pendiente. Este gráfico representa esa animación que acabamos de hacer. Obviamente, la animación se ve de mejor forma lo que se quiere explicar. Aquí tenemos las rectas secantes y vamos reduciendo el delta X y haciendo aproximaciones hasta lograr una recta tangente. Geométricamente, la derivada representa la pendiente de la línea tangente a la curva en cualquier punto de la misma. Hay diferentes formas de representar a la derivada, y', f' o la derivada de y con respecto a x. Ahora bien, la derivada como razón de cambio. Tenemos una función f de x y dijimos que la tasa de cambio promedio es la razón de cambio promedio de y con respecto a x. La derivada representa la razón de cambio instantánea de y con respecto a x. Y esta es una fórmula que comúnmente se representa como el límite cuando delta x tiende a cero. Recuerde que esta expresión ya la habíamos visto anteriormente cuando vimos el tema de incrementos y tasas, y esto era una forma de representar y2 menos y1 o f de x2 menos f de x1, que todas representaban lo mismo y que se expresaban de diferente forma. El más común empleado en la fórmula de la derivada es f de x más delta x menos f de x en el numerador, que es delta y, sobre delta x. A esta formulita o a esta expresión se le conoce comúnmente como definición de derivada o fórmula general. Vamos ahora a ver o a mostrar cómo vamos a emplear esta fórmula de derivada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y en este ejemplo nos piden determinar primero la derivada
pero para ello vamos a aplicar la fórmula general o la definición de derivada. Luego vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto donde x es igual a 2. Y esto es porque la derivada representa la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función dado un punto. Entonces, el tener la derivada implica saber o tener una herramienta para calcular la derivada de una función en cualquier punto. Bien, y finalmente se nos pide determinar la gráfica de la función y de la recta tangente en el mismo sistema de coordenadas. Esto no es muy común porque en los exámenes no nos piden, ¿verdad?, comúnmente graficar la derivada y, la pendiente de la recta tangente y la función. Pero para efectos didácticos, entonces vamos a hacer esa representación. Bien, entonces para calcular la derivada de una función utilizando la definición de derivada o la fórmula general, primero vamos a evaluar un límite de un cociente en el cual en el numerador voy a evaluar x más delta x en todas las x de la función. Es decir, tendríamos que la derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 y en el numerador de un cociente vamos a tener la función x cuadrada menos 2x evaluada con x más delta x. Es decir, en las x vamos a sustituir x más delta x. Luego vamos a restarle la función original. Vamos a poner un signo negativo, vamos a abrir un paréntesis y vamos a copiar la función original. Y todo esto estará dividido por delta x. Si nosotros hacemos la sustitución de 0 en delta x, tendríamos como resultado 0 en el numerador y 0 en el denominador. Por eso, cuando estábamos hablando de la aproximación, cuando vimos
la presentación, hice hincapié en que en el hecho de que en el numerador y en el denominador nos quedaría 0, que para efectos de evaluar un límite, eso es un indicativo para nosotros que este límite es un límite que tiene una solución algebraica. Es decir, siempre que nosotros aplicamos la definición de derivada, sabremos que ese límite tiene una solución algebraica. Bien. Recuerde también que la solución algebraica dependerá de la función. Dependiendo de la función que estemos derivando, así emplearemos el método algebraico. En este caso, para esta función, en el numerador tenemos varias cosas que podemos realizar. Este primer término en el numerador es una expresión que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de producto notable o trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, este producto notable se desarrolla como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Desarrollamos el producto notable, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Luego, el menos 2 puedo multiplicarlo por todo lo que está dentro del paréntesis y tendríamos menos 2x menos 2 delta x. Y luego este signo negativo lo multiplicaríamos por todo lo que está dentro del paréntesis y tendríamos menos x cuadrado más 2x. Todo dividido entre delta x. Recuerden, cuando evaluábamos este tipo de límites, establecimos que la prioridad o el objetivo es eliminar la expresión o el factor que hace que el denominador tienda a 0. En este caso, mi objetivo es factorizar delta x del numerador para poder cancelar
con el delta X del denominador. Vamos a reducir los términos semejantes. En este caso, x cuadrado con menos x cuadrado, 2x con menos 2x. En este caso, podemos observar que en el numerador todos los elementos que quedaron después de reducir contienen a delta X. Y esta es una característica que sucede cuando derivamos funciones polinómicas. Es bueno saberlo porque cuando derivamos funciones polinómicas, después de reducir los términos semejantes, todos los elementos deben de contener a delta X como factor en común. Es decir, esto nos ayuda en el sentido que si al reducir términos semejantes nos queda algún término que no contiene delta X, es un indicativo que un error se ha cometido y tendríamos que revisar nuestro procedimiento. Bien, ahora podemos factorizar delta X en el numerador para poder cancelar el factor delta X del denominador, el cual era nuestro objetivo. Y una vez que hemos eliminado ese factor delta X del denominador, para la expresión resultante no representa un problema sustituir 0 en delta X, pues delta X, evaluar 0 en delta X ya no es un valor prohibido. Si evaluamos 0 en delta X, el resultado es 2x menos 2. Perdón. Bien, ya hemos determinado la derivada y tal como lo establecimos al inicio, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función y básicamente lo único que necesitamos es saber un punto, es decir, la derivada es la fórmula para calcular la pendiente de todas las rectas tangentes
con solo conocer el punto donde queremos determinar la pendiente o, perdón, la ecuación de esa recta tangente. Para determinar la ecuación de una recta, comúnmente nosotros el método punto pendiente. Ese ustedes lo vieron en métodos 1. Este método punto pendiente, para poderse aplicar, es necesario contar con un punto y la pendiente, y de esa forma determinar la ecuación. Entonces, la derivada nos servirá para determinar la pendiente y el punto se puede determinar evaluando el valor de x del punto dado en la función. Entonces, primero determinaremos la pendiente y para ello sustituiremos el valor de x del punto dado, es decir, en este caso 2, puesto que aquí se establece que hay que encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto donde x es igual a 2. Si sustituimos 2 en la derivada, tenemos que nuestra pendiente es 2. 2 por 2 es 4, menos 2 es 2. Luego, para calcular el punto, vamos a sustituir el valor de x dado en la función original. Tenemos que el valor de y del punto es 0. 2 al cuadrado es 4 y menos 2 por 2 es menos 4. 4 menos 4 es 0. Entonces, el punto es 2,0. Recuerde que este sería x1 y 0 sería y1. Ahora, solo nos resta determinar la ecuación de la recta. Y para ello dijimos que utilizaríamos el método punto pendiente. Y este método punto pendiente es básicamente una fórmula que establece que y menos y1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x1. Donde x1, y1 es el punto conocido y m
la pendiente. Y luego resolvemos o despejamos para allí. Bien, apliquemos esta fórmula con los datos que tenemos. En este caso, Y1 es 0. La pendiente es 2. Y X1 es 2. Resolvemos. Y menos 0 es Y. 2 por X, 2X. Y 2 por menos 2, menos 4. La ecuación es Y igual a 2X menos 4. Bien, vamos a graficar tanto la función como la recta en el mismo plano cartesiano. Aquí ya traigo el gráfico de Y igual a X cuadrado menos 2X. Ustedes ya saben graficar este tipo de funciones. Para ello, comúnmente se determina el vértice. El vértice es menos 1, perdón, 1 menos 1. Los interceptos en X, que es 2 y 0, y el intercepto en Y, que es 0. Bien, luego, para graficar la línea recta, sabemos que esta gráfica de la parábola y la línea recta tienen en común el punto 2,0. Y para esta línea recta podríamos determinar un punto adicional, y al unir estos dos puntos tendríamos el gráfico de la línea recta. Un punto adicional podría ser el intercepto en Y. Sustituimos 0 en las X, y al sustituir 0 en las X obtenemos que el valor de Y es menos 4. Tenemos dos puntos de la recta. Ahora solo uniremos esos dos puntos y tendremos el gráfico de esa recta, que es una recta tangente al gráfico de esa función en el punto 2,0. Entonces, esta función es 2x menos 4.